Cuando estaba en segundo de primaria, mi mejor amiga Celia empezó a contar historias sobre cosas raras que pasaban en su casa. Se veía muy preocupada, y yo notaba que algo la estaba molestando. Un día me mostró un pequeño agujero en la pared del sótano sin terminar de su casa. Las paredes del sótano eran de ladrillos o bloques de cemento, y el agujero se estaba formando en el mortero entre ellos. Después de un tiempo, cuando estábamos en cuarto o quinto de primaria, el agujero había crecido mucho, y para entonces podíamos meter casi todo el brazo dentro. Pero cuando metíamos el brazo en el agujero, no podíamos sentir el fondo. Era extraño porque el agujero se hacía cada vez más profundo, pero no mucho más ancho. Por esa época, Celia me dijo que empezó a oír voces en el sótano y creía que los sonidos venían del agujero, aunque yo nunca oí nada cuando la visitaba. Pero como solo teníamos 10 años, le creí completamente. A menudo nos quedábamos a dormir en su casa los fines de semana y ahí fue cuando noté todas las cosas espeluznantes de su casa. Su familia era un poco inusual, porque tenían muchísimos animales. Tenían al menos 6 gatos y perros, junto con conejos, pájaros, lagartijas, caracoles, ranas, peces y más. Por aquel entonces, sus gatos y perros a veces desaparecían, y luego los encontrábamos en el sótano, justo frente al agujero. Desde que conocía a Celia y a sus animales, nunca les había gustado ir al sótano. Esto empezó a asustarnos de verdad. Celia me dijo que pensaba que algo vivía dentro de las paredes y podía moverse por su casa, usando el agujero como una forma de salir. Yo le creí, pero no había visto lo suficiente como para sentirme tan asustada como ella. En la escuela, Celia estaba siempre nerviosa y estresada. Los maestros y otros compañeros de clase lo notaron y estaban muy preocupados por ella. Parecía que a sus padres no les importaba o no le creían. Mucha gente pensaba que solo estaba nerviosa porque su hermana mayor se había ido a la universidad. Aquí es donde las cosas se pusieron realmente espeluznantes. Me quedé a dormir en su casa durante las vacaciones de Navidad. Algo que hay que saber sobre la habitación de Celia es que tenía una gran colección de peluches de todas las formas y tamaños, lo cual tenía sentido ya que a su familia le encantaban los animales. La primera noche de mi estancia, dormimos en su cama. Cuando nos despertamos a la mañana siguiente, vimos algo extraño. Todos sus peluches, que normalmente estaban esparcidos por la habitación, habían sido cuidadosamente apilados en una pila de más de 1 metro de altura. Todos los peluches estaban mirándonos fijamente. No pensé entonces, y sigo sin creerlo ahora, que Celia o cualquier otra persona pudiera haber movido todos esos juguetes. Siempre he tenido el sueño muy ligero, y algunos de los peluches estaban encima de un gran armario. Ambas sabíamos que lo que fuera que Celia creía que vivía en las paredes debía haber hecho esto. Con cuidado, volvimos a colocar todos los animales en su sitio, y no se lo dijimos a sus padres. Ahora desearía que lo hubiéramos hecho. Como me iba a quedar todo el fin de semana, volvimos a dormir en su cama esa noche. Entonces nos despertamos más o menos a la misma hora, cuando todavía estaba oscuro afuera. Debía ser aún de noche. Oímos un crujido muy bajo que venía de debajo de nosotras. Sabíamos que era el piso de madera debajo de su cama. Como en una película de terror, y tal vez porque solo teníamos 10 años, pensamos que sería buena idea asomarnos por el borde de la cama y mirar debajo. Tan pronto como lo hicimos, vimos y oímos como una de las tablas del piso se cerraba de golpe. Rápidamente retiramos la cabeza, nos abrazamos y lloramos. Nunca he tenido tanto miedo en mi vida. A la mañana siguiente llamé a mis padres y les pedí que me llevaran a casa inmediatamente. Me negué a volver a casa de Celia porque tenía demasiado miedo. Las cosas solo empeoraron para ella en la escuela y en casa. No recuerdo si alguna vez le volví a preguntar qué pasaba en su casa. Tal vez no lo hice porque estaba demasiado asustada, y éramos muy jóvenes. Solo vi a Celia 2 veces después de eso, y fue hace más de 10 años. No he vuelto a saber de ella, pero siempre me he preguntado qué le pasó, sobre todo porque sé que su familia sigue viviendo en esa casa hoy en día. Después de tantos años, todavía recuerdo esos momentos con claridad.
Y mi teoría es que había un hombre, o un grupo de personas viviendo en secreto en las paredes de su casa, observando todo lo que pasaba. El agujero en la pared era su forma de espiarnos y escuchar lo que pasaba en el sótano. Y cuando no había nadie en el sótano, podían salir sin ser vistos. En cuanto a los peluches, creo que debieron ser movidos por alguien profundamente perturbado. Alguien con una retorcida necesidad de asustarnos o de meterse con ella. Era como si disfrutaran viendo cuánto miedo podían causar. La noche siguiente, el ruido de la tabla del piso podría haber sido para ver si estábamos dormidas. Como solo vi moverse una tabla, no hay manera de que así entraran en la habitación. Probablemente tenían varios lugares para vigilarnos, así que sabían cuándo moverse por la casa. En el verano de 2010, cuando apenas comenzaba mi adolescencia, mi familia viajó a un buen hotel en la ciudad. No recuerdo por qué fuimos, pero sí recuerdo que algunos amigos de la familia también vinieron y se quedaron en habitaciones cercanas. Nunca les pregunté a mis padres la razón, pero no importa para la historia. Ahora debo decir que me asusto fácilmente, y siempre ha sido así. Soy un chico delgado y frágil, así que me pongo nervioso con bastante facilidad, incluso ahora. Pero esta vez no era solo yo asustándome sin motivo, como de costumbre. En fin, el hotel tenía un diseño inusual, como si el vestíbulo estuviera en el cuarto piso, no en la planta baja, lo que me pareció extraño. Así que para llegar al vestíbulo, tenías que tomar el ascensor, y no podías llegar por las escaleras, lo que hubiera sido bueno saber antes de que todo lo demás sucediera. El hotel tenía forma cuadrada. Cada piso tenía un balcón desde donde se podía ver el vestíbulo y la cafetería. Esto significaba que si caminabas hacia tu habitación, cualquiera en tu piso podía verte con solo salir de su habitación y mirar alrededor. Siempre me asustaba la posibilidad de caerme por el balcón y caer 8 pisos, pero las barandillas eran lo suficientemente altas como para no preocuparme demasiado. Los primeros días fueron divertidos. Mis amigos y yo jugábamos a las cartas todo el día o veíamos lo que hubiera en la televisión. Y por la noche, caminábamos por los pasillos del hotel y contábamos historias de fantasmas. Pero al tercer día, las cosas se pusieron raras. Me desperté con fuertes gritos afuera de mi puerta. Debido al diseño del hotel, los sonidos del vestíbulo podían resonar hasta los pisos superiores. Salí para ver qué pasaba y miré por encima del balcón. Abajo, vi a una chica en el suelo con huevos y leche derramados a su alrededor. La gente corría a ayudarla y escuché a algunos decir que llamaran al 911. Parecía que la chica estaba inconsciente. Tal vez se había desmayado. Miré alrededor del vestíbulo y vi a mi familia y algunos amigos desayunando, observando lo que sucedía. Así que decidí bajar a unirme a ellos y averiguar qué estaba pasando. El ascensor estaba al otro lado de mi piso, así que usé las escaleras cerca de mi habitación. Estábamos en el 7º u 8º piso, así que solo necesitaba bajar unos 4 tramos. No era gran cosa. Empecé a bajar, buscando el número 4 en la pared o la letra V del vestíbulo. Pasé el 5º piso y seguí bajando, pero después de un par de tramos más, noté que no había puerta para el 4º piso. Tampoco había puerta para el 3º o 2º piso. En este punto, probablemente debería haber regresado, pero seguí adelante porque estaba cansado y no quería volver a subir. Vi algunos pasillos laterales extraños que conducían a áreas oscuras con tuberías y cables. Sentí curiosidad, pero decidí no revisarlos. Pronto, llegué a la planta baja. Era una habitación fría, con poca luz, paredes de bloques de cemento y piso de concreto. Frente a mí, había un par de puertas dobles. Me detuve un momento, pero pensé que era solo otra forma de llegar al vestíbulo. Así que abrí las puertas y entré. Detrás de ellas había una enorme habitación tipo almacén, del tamaño de un pequeño estadio de baloncesto. La única luz provenía del hueco de la escalera detrás de mí, así que no podía ver mucho adentro. Había escaleras apiladas y cubiertas con plástico, mesas a lo largo de la pared y, a lo lejos, me pareció ver cajas apiladas contra la pared también, así que probablemente era el almacén del hotel.
Miré a mi alrededor y noté un ascensor al fondo de la habitación, así que comencé a caminar hacia él. Cerré la puerta del hueco de la escalera detrás de mí y caminé a través de la tenue luz. La habitación se sentía caliente y polvorienta, como si nadie hubiera estado allí en mucho tiempo. Presioné el botón de subir, pero no pasó nada. Había un lector de tarjetas junto a él. Pensé que probablemente era solo para empleados. Volví a las puertas del hueco de la escalera y pasé junto a las sillas y mesas a lo largo de la pared. Cuando llegué a la puerta, traté de abrirla, pero estaba cerrada con llave. Por supuesto. Fue entonces cuando las cosas comenzaron a afectarme y me di cuenta de que estaba atrapado en el oscuro y polvoriento sótano del hotel. No tenía teléfono, porque mis padres dijeron que no podía tener uno hasta que terminara la secundaria, así que no podía llamar a nadie. Y probablemente todos pensaban que todavía estaba en mi habitación, así que comencé a entrar en pánico, pensando que nadie me buscaría. Ahora algunas partes de la habitación estaban más iluminadas, así que miré primero en esas áreas, antes de revisar las partes más oscuras. Encontré otro juego de puertas, pero también estaban cerradas. Parecieron horas, pero creo que solo pasaron unos minutos antes de que escuchara una puerta crujir al abrirse. No era la puerta del hueco de la escalera, sino la segunda que había encontrado. Un hombre delgado de mediana edad con una bata de laboratorio salió por la puerta. Si hubiera tenido 21 años, me habría confundido mucho porque llevaba una bata de laboratorio en un hotel. Pero solo tenía 12 o 13 años en ese momento, así que me sentí aliviado al ver a un adulto que parecía inteligente. Me acerqué a él con lágrimas en los ojos y él pareció sorprendido de verme, tal como era de esperar. ¿Qué haces aquí abajo? Me perdí camino al vestíbulo y me quedé encerrado aquí. ¿Tiene una llave? Estaba temblando, con ganas de salir. No respondió sobre la llave, sino que dijo, conozco una salida. Sígueme. Comenzó a caminar hacia las puertas del hueco de la escalera y lo seguí. Llegamos a las puertas y alcancé la manija, pero él siguió caminando. ¿No está aquí? Le pregunté. Nunca olvidaré la expresión de su rostro cuando dije eso. Parecía nervioso, y aunque estaba oscuro, podía ver sudor en su frente y detrás de sus gafas. No, por aquí, dijo con firmeza. Seguí siguiéndolo, pero ahora yo también estaba nervioso. Pasamos la puerta del hueco de la escalera y nos dirigíamos a una parte más oscura del sótano, lejos de los ascensores. Parecía que no sabía a dónde iba, ya que seguía mirando a su alrededor, como si estuviera viendo todo por primera vez. Doblamos una esquina y comenzamos a caminar hacia las cajas, lo que conducía a un callejón sin salida. Me detuve de inmediato, dándome cuenta de que algo andaba muy mal. Este tipo no sabía a dónde iba y no parecía trabajar en el hotel. Oye, espera, ¿a dónde vamos? Se giró y dijo, por aquí, solo sígueme. Sabía que no había puertas junto a las cajas, porque había comprobado allí primero, cuando descubrí que la puerta del hueco de la escalera estaba cerrada. Estoy agradecido por lo que sea que me dio la idea que tuve a continuación. Empecé a gritar, tan fuerte como pude. Grité tan fuerte que me dio dolor de cabeza. El hombre, molesto y tapándose los oídos, me gritó, ¿qué estás haciendo? Cállate. Pero seguí gritando, y ni siquiera recuerdo cuánto tiempo duró. Pero afortunadamente, el hombre se quebró y comenzó a caminar hacia mí. Corrí tan rápido como pude hacia las puertas del hueco de la escalera, esperando que de alguna manera estuvieran abiertas. No corrió tras de mí. Simplemente caminó detrás de mí, insultándome. Estaba a unos metros de la puerta cuando alguien la atravesó de repente. Mi salvador, un conserje del hotel, que había escuchado mis gritos desde el hueco de la escalera. El conserje me preguntó quién era el hombre y le dije que no lo sabía. Le dije que el hombre había entrado por la puerta al otro lado de la habitación y señalé hacia ella. El conserje rápidamente llamó por radio a la recepción diciéndoles que había encontrado a un niño en el sótano. El hombre de la bata de laboratorio comenzó a discutir con el conserje, diciendo que solo estaba buscando un baño. Pero el conserje claramente no le creyó y siguió diciendo cosas como, espere a que llegue seguridad y hable con ellos.
Yo estaba parado a su lado, tratando de entender lo que estaba sucediendo, completamente confundido. Finalmente, un empleado de la recepción vino y me llevó de vuelta por las escaleras al vestíbulo, donde me encontré con mi familia. Sorprendentemente, no sabían que estaba desaparecido. Les conté lo que pasó, llorando y temblando, y me abrazaron fuertemente, agradeciendo al empleado una y otra vez por su ayuda. Nunca llegué a agradecerle a ese conserje. Mirando hacia atrás, no tengo idea de qué estaba haciendo ese hombre en el sótano. No sé qué pasó después de eso, ni quién era. Sé que lo que pasó con la chica en el vestíbulo no estaba relacionado. Algo sobre el azúcar baja en la sangre, creo. He pensado mucho en ese día, y la única explicación que se me ocurre es que la puerta que encontré en el sótano conducía a las calles de la ciudad, de donde debía de venir. No tengo idea de cuáles eran sus intenciones, por qué llevaba una bata de laboratorio o por qué fingió saber una salida. Honestamente, esto podría haber sido un gran malentendido, y elegí un muy mal momento para perderme. La casa de mis padres está justo al lado de una pequeña casa roja, y nuestro patio trasero da al costado de esa casa, que tiene una terraza de madera y dos grandes ventanas. Enfrente, siempre había al menos 3 coches aparcados en la entrada o en la calle, pero nadie parecía usarlos. Era extraño porque, en los 10 años que viví allí, nunca había nadie entrar o salir de la casa, ni siquiera para revisar el correo o sacar la basura. Entonces, una tarde, cuando tenía unos 12 años, estaba en el patio trasero y miré hacia la casa roja. A través de una de las ventanas, noté unas sombras tenues moviéndose en la pared del fondo, casi como si hubiera gente caminando dentro. Me llamó la atención porque era la única vez que veía algún tipo de movimiento en esa casa. Luego, después de un tiempo, cuando mi hermana se mudó, me quedé con su habitación. Era una habitación grande y abierta en el sótano que había sido arreglada muy bien. La habitación tenía una puerta con una escalera exterior que conducía al patio trasero, y había una pequeña ventana en la puerta que mi hermana había cubierto con un póster de Pulp Fiction. Pero cuando me mudé, cambié la decoración y puse unas cortinas translúcidas en lugar del póster. La habitación estaba dispuesta de tal manera que, si estaba acostada en la cama o sentada en el sofá, podía ver la puerta justo enfrente de mí. Cuando empecé a quedarme en esa habitación, noté que a veces, por la noche, podía oír el sonido de hojas crujiendo en la escalera de afuera. Pensé que era solo mi gato, al que le gustaba merodear por el vecindario, así que no me preocupé. Pero unas semanas después, sucedió algo que me hizo pensar de otra manera. Una noche, cuando mis padres estaban fuera por trabajo, mi novio y yo estábamos sentados en el sofá charlando. De repente, se quedó paralizado y miró fijamente la pequeña ventana de la puerta. No dijo ni una palabra, pero me di cuenta de que algo había llamado su atención. Así que le pregunté qué le pasaba, y me dijo, acabo de ver el flash de una cámara. Al principio me reí, pensando que solo estaba imaginando cosas. Pero, a medida que avanzaba la noche, no pude evitar la extraña sensación. Así que, cuando llegó la hora de dormir, no dejaba de mirar la pequeña abertura entre las cortinas de la puerta. La escalera de afuera estaba completamente oscura, ya que no había luz allí. Si alguien hubiera estado realmente al pie de las escaleras, observando, no lo habría podido ver. Luego, alrededor de las 3 de la mañana, oí el sonido de hojas crujiendo bajo unas botas pesadas. Por alguna razón, decidí que lo mejor era encargarme yo misma, aunque solo mido 1,6 metros. Ni siquiera me molesté en ponerme zapatos, abrí la puerta rápidamente y miré afuera. No había nadie en la escalera, así que subí corriendo las escaleras hacia el patio trasero. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre, probablemente de unos 40 y tantos años, de casi 2 metros de altura, vestido con uno de esos overoles de mecánico. Estaba allí parado. Sostenía una cámara digital vieja y tosca que parecía que no se había usado en años. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Nos miramos fijamente, paralizados. La forma en que estaba parado allí me puso la piel de gallina.
Me pareció una eternidad antes de que finalmente encontrara mi voz y gritara, «Oye, ¿qué estás haciendo?». Mis palabras lo sobresaltaron, y sin decir nada, se dio la vuelta y salió corriendo. Corrió a través de mi patio trasero hacia la Casa Roja y desapareció en la oscuridad. Me quedé allí, temblando, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Después de esa noche, nunca volví a ver ningún flash extraño de cámara ni a oír el sonido de botas en la escalera. Pero el pensamiento todavía me atormenta. ¿Cuántas noches había estado parado allí, en las sombras, observándome en silencio? Si estas historias te mantuvieron en suspenso, dale me gusta y suscríbete para más encuentros inquietantes. Activa las notificaciones porque no querrás perderte lo que viene a continuación. Mantente a salvo, mantente alerta y recuerda. Gracias por escuchar, y nos vemos en la próxima noche.